Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una emisión más, la segunda de Padilla en América. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar pues buscando el contenido que tenemos aquí que ofrecerles. El tema de hoy, vamos a hablar de un tema muy importante, porque aparentemente tiene implicaciones mundiales, que es el famoso precipicio fiscal, o en inglés fiscal cliff, que se está debatiendo en Washington. Es un grupo de gente muy pequeñito que en teoría tienen el destino inmediato de lo que será el crecimiento o no crecimiento, no solamente de Estados Unidos, sino con Estados Unidos de la economía mundial. Eso es lo que muchos analistas están diciendo. Nosotros vamos a explorar ese caso. Es bastante interesante. Pero antes de eso, vamos a pasar a nuestro reporte de bolsa en esta jornada de jueves, que fue, pues de nuevo positivo. Daniel Stico, editor de Infobae.com, con el reporte de Wall Street. Daniel. Hola Alberto, buenas tardes. Bueno, como tú decías, los mercados están dominados por esta suerte de la discusión del abismo fiscal y hoy fue una jornada positiva. Se dieron a conocer datos de Estados Unidos que la economía ha crecido 2,7 y eso traccionó positivamente al Dow Jones, que subió 0,28, las tecnológicas subieron 0,68, los mercados latinoamericanos estuvieron todos expansivos, el IPSA de Chile 0,6, el IPC de México subió 0,3%, la bolsa de Brasil, el Bovespa, lideró la jornada con una suba del 2,32% y también esto traccionó positivamente al mercado de las materias primas, subió el petróleo y también subió el oro. Gracias, Daniel Estico. Han estado bien ganando en todo el año. De hecho, está ganando la bolsa. Daniel Estico, editor de economía de Infobae. Te agradezco muchísimo tu participación. Buenas tardes, hasta mañana. Y es interesante hablar de que pues, atención que se tiene sobre el famoso fiscal cliff que hablábamos al principio, sobre el precipicio fiscal de Estados Unidos, no pareciera que está atacando al sentimiento de los inversionistas en vista de las ganancias que está teniendo Wall Street. Hay que recordar que el miércoles, la jornada anterior, también estuvo ganando la bolsa y de hecho ha estado ganando en general desde que Barack Obama salió reelecto. ¿Pero por qué menciono esto? Porque justo cuando salió reelecto es cuando ya la atención pasó de las elecciones justamente al fiscal cliff, donde no ha habido definición y sin embargo, pues la bolsa pareciera, o los inversionistas pareciera que están bastante optimistas. Vamos a integrar a esta charla y a este análisis a alguien que es lo que va a hacer el análisis. Enrique Álvarez, de Idea Global, que se nos une desde Nueva York para hablar acerca de este asunto. Enrique Álvarez, ¿me escuchas? Alberto, Enrique Álvarez se está conectando en ese instante. Estamos intentando la conexión. Ok, ¿qué hacemos entonces? Estamos esperando la respuesta de su llamado que bueno. le hemos enviado, así que tardará probablemente un minuto más. Ok, ¿volvemos a empezar todo o qué? No, continuamos. Aquí está Enrique Álvarez. A ver. Enrique, ¿nos estás escuchando? Bueno, a ver qué problema tenemos con la comunicación con Enrique Álvarez, que hace minutos funcionaba sin ningún problema. Estaba y se fue. Sí, vamos a intentarlo. Seguimos estando, como estamos en vivo, vamos a pedirle a Enrique. Bueno, entonces déjame nada más poner en perspectiva de qué se trata y una disculpa por la falla técnica que suele suceder siempre con las mejores familias. ¿Qué es lo que es este fiscal cliff o precipicio fiscal? Bien, es lo siguiente, el Congreso de Estados Unidos determinó hace ya algunos meses, hace años incluso, unos cuantos años nada más, determinó que si para el 31 de diciembre del 2012 el Congreso o los partidos en el Congreso no se ponían de acuerdo en un plan para reducir el abultadísimo déficit fiscal de Estados Unidos, si no se ponían de acuerdo, entonces de manera automática y determinado por el Congreso, de manera automática se iban a accionar el 1 de enero del 2013 recortes de gasto gubernamentales
por en inglés es 1,3 trillones de dólares, en español sería 1,2 billones de dólares. Estamos hablando de una cantidad masiva de dinero. Y el problema con esto es que tal cantidad de recorte de gasto, es decir, 1,3 billones de dólares que el gobierno de Estados Unidos deja de gastar y se los queda, eso significaría una contracción económica de proporciones importantes para la economía, una economía tan grande como la de Estados Unidos, porque sea lo que sea, 1,3 billones de dólares es muchísimo dinero. Y entonces acá el problema o el temor es que Estados Unidos cayera de nuevo en recesión. Enrique Álvarez de Hidalgo igual, ¿me estás escuchando? Perfectamente, Alberto. Mi querido Enrique, te agradezco mucho que estés con nosotros y me da mucho gusto verte ahora por esta plataforma. Es un gusto estar aquí. Gracias, Enrique. Enrique y yo somos buenos amigos desde hace mucho tiempo, pero más importante que eso, no es cierto, no hay nada más importante, pero el punto es que Enrique es un excelente analista, yo lo respeto mucho. Enrique, hace un rato estaba yo hablando del hecho de que no pareciera, la prensa está muy preocupada por el famoso fiscal cliff, pero yo cuestiono si acaso Wall Street lo está en vista a las ganancias que ha estado teniendo el mercado. Pues mi interpretación es la siguiente, Alberto. Por alguna razón curiosa, el mercado que en otras instancias relacionado a este tipo de eventos en relación al gobierno americano, sobre todo cuando tocamos el techo de la deuda, en ese entonces se mostraba altamente volátil, ahora no lo está. Está tomando todas las declaraciones positivas para impulsar la bolsa al alza, las declaraciones negativas como las que hubo hoy día de parte nuevamente de John Boehner, las está dejando de lado. Sospecho que el mercado cree que debido al resultado electoral los republicanos no se van a arriesgar de alguna manera a trabar realmente algún tipo de acuerdo y que vamos a llegar a algo muy probablemente transitorio, no un acuerdo final ni grande, hacia finales de mes. Ahora, de tal manera que tú lo que estás diciendo entonces es que hay optimismo en Wall Street de que se va a llegar a algún acuerdo. Algo que evite la entrada automática de estos 1,3 billones de dólares. Exactamente. Creo que por lo menos lo que supone el mercado es que va a haber de alguna manera unos ajustes parciales que van a permitir que la economía no caiga en recesión. No vamos a ver este 4% de caída del Producto Bruto que habría si es de que entramos en todos los recortes automáticos. Ahora, buen punto. ¿Tú estás de acuerdo con este 4%? Es decir, si se deja las cosas como están y entra este recorte importante de gastos, ¿estás tú de acuerdo con que sería una recesión de 4%? Mira, 4% es una cantidad considerable, pero indudablemente que los recortes que hay son en sectores importantes de la economía, sobre todo en lo que es referido al aparato de defensa, lo que fondea el aparato de defensa, el gobierno federal, y hay unos efectos inmediatos para lo que es el bolsillo del consumidor a través de tasas más altas de impuestos y sobre todo la reversión de lo que es el 2% del cual nos estamos beneficiando en forma reducida del impuesto al seguro social sobre planillas de momento. Ahora, respuesta a tu pregunta, 4% quizás no sea tan amplio y 4% me parece que es solamente en el primer trimestre. Quizás sea un poco menor, pero creo de que sería indudablemente profundo el efecto, sobre todo el impacto psicológico a razón del consumidor. Ahora, dime una cosa, y esta es pregunta que te hago, ¿tú estarías de acuerdo en que habría recesión? ¿Eso que ni qué? Y no hay duda en mi mente que habría recesión. Si dejamos que todo impacte como está la economía, con Europa como está, con Japón como está, creo que la composición de esas figuras lleva indudablemente a una recesión. Ahora, escuchando las noticias de lo que está pasando ahora en Washington, y esto es para el público que nos acompaña, lo que está sucediendo en Washington es que justamente el presidente o la Casa Blanca está en arduas negociaciones con el Congreso, el cual no domina, por lo menos la Cámara Baja, para tratar de llegar a este acuerdo del que está hablando mi querido Enrique Álvarez. Las noticias que estoy leyendo en este momento, Enrique, es que, bueno, todo el mundo está ahí puesto. Hoy se reunió el presidente con el presidente del Congreso, el jefe de la mayoría en el Congreso, etcétera. O sea, que está negociando. Pero las noticias dicen, por ejemplo, y esto es un ejemplo nada más, que los demócratas o la Casa Blanca no quiere negociar en lo absoluto que se toque el plan de cuidados médicos o el seguro social, como se le llama acá,
Mientras que los republicanos dicen, no, espérame, es que por ahí tenemos que empezar porque es el mayor componente en el gasto. Entonces, pareciera que siguen enfrentados completamente. Tengo la misma impresión. Digamos, el presidente Obama y John Boehner hace unos días hicieron un esfuerzo que me pareció de alguna manera coreografiado para evitar de que el mercado sufriera más golpes, cuando ya sabíamos de que habían de cierta manera cierto distanciamiento en las negociaciones. Pero ahora Boehner hoy día ha tomado otro tono, dice de que todavía no hay seriedad, de que no estamos cercas, y ambos siguen defendiendo exactamente lo mismo. Como bien señalaste, no recortes Medicare, Medicaid por el lado demócrata y por el lado republicano, no aumento de impuestos. Entonces, si lo ves de forma muy objetiva, hemos tenido mucha retórica, pero realmente muy poca flexibilidad en la posición de cada partido. De hecho, el presidente del Congreso, es decir, el jefe de la mayoría del Congreso, una declaración que él dijo es: Barack Obama tiene que ponerse serio en cuanto a la posición de Barack Obama de no negociar los recortes a su plan, porque es del Medicaid o los cuidados a la salud, ¿no es cierto? Es cierto, pero te resaltaría lo que dijo Max Baucus. Baucus es el jefe del Comité de Finanzas del Senado, y lo que es un demócrata, y lo que está proponiendo es de que exista por lo menos un trillón de dólares, perdón, sobre 10 años en ingresos adicionales para el gobierno, y que eso se vea compensado de alguna manera con una cantidad considerable de recortes en programas. Entonces, de alguna manera ya están comenzando a extender la posibilidad de que existieran recortes en los programas. Creo que el presidente no lo está diciendo, pero esta figura que es importante dentro del funcionamiento legislativo, creo que de alguna manera te está señalando la posibilidad de una puerta de entrada por ahí. Ahora, Enrique, dime una cosa, hay algunos analistas, y yo aquí adelanto que yo tiendo a estar de acuerdo con ellos, en el sentido de que, bueno, si entra el fiscal cliff famoso, si entran estos recortes automáticos, automáticos de manera, es decir, si entran los recortes automáticos, no sería tan malo en términos de lo que haría al abultado déficit fiscal de Estados Unidos, y de hecho sería una vía rápida a la regularización o bueno, regularización, yo creo que no hay mejor término, de este abultado déficit fiscal, así es que tampoco sería tan malo. Y de nuevo, yo estaría de acuerdo con esto. No, indudablemente no sería malo, y la matemática lo dice muy claramente. Me parece que el déficit anual se reduce aproximadamente 640 billones de dólares, una cantidad considerable de reducción. Pero hay que entender de que dentro de estos programas, y dado, digamos, la flojera que todavía existe en nuestra economía, pues nos daría un impulso que de cierta manera nos va a hacer perder el poco movimiento hacia adelante que tenemos en la economía. Por lo menos eso es mi opinión. Ahora, y dime una cosa, fíjate la pregunta que te voy a hacer. Vamos a suponer que no llegan a acuerdo y entran estos recortes de gastos tan importantes. Se causa un fuerte choque al principio, tú hablabas del primer trimestre, cuando menos, sobre todo ayudado por la psicología y etcétera, pero ¿cuál sería el escenario ante este recorte tan importante de gastos y ante la reducción del déficit fiscal tan importante? Yo me imagino, y esa es la pregunta que te hago a ti como economista porque no lo soy yo, pero me imagino que el rebote de aquí a 4 años, para hablar del término de la presidencia de Barack Obama, sería muy importante. Es decir, lo que yo estoy tratando de decir es que si entran estos recortes automáticos de gastos, hay más posibilidades de que dentro de 4 años estemos creciendo de manera mucho más importante a que si no se hace. Estoy de acuerdo con esa afirmación. Creo que es una cuestión de cuánto dolor podemos soportar dentro de la economía, y recortar de esa manera indudablemente va a tener una consecuencia de mediano y largo plazo positiva sobre el crecimiento, y sobre todo va a tener un impacto positivo sobre la percepción del mercado financiero sobre Estados Unidos, porque hay que acordarse que uno de los temas que de alguna manera se va a discernir es qué pasa con el calificativo crediticio. Recortar gastos, de alguna manera aminorar lo que es el déficit, va a ser muy positivo en ese sentido, nos va a permitir de alguna manera mantenernos apartados de lo que es la visión tan negativa que tiene el mercado de países con altos niveles de endeudamiento y altos niveles de déficit, como por ejemplo en Europa. Ahora, habiendo dicho eso, ¿cuál crees tú que vaya a ser el sentimiento de los inversionistas de Wall Street en caso de que nos acerquemos a diciembre, nos acerquemos a final de diciembre y no se ve acuerdo? Porque eso es lo que va a pasar, ¿eh? Yo creo que si hay acuerdo va a pasar hasta la última semana de diciembre, para empezar. Y en segundo lugar, ¿cuál va a ser la reacción de Wall Street si no se llega a acuerdo? Bueno, pienso igual que tú en el sentido de que va a ser algo de último minuto. Creo que el mercado le va a dar
plenitudes a lo que es la administración y al legislativo en no moverse realmente, no ocurrir algún bache. Esto creo que es la bolsa de valores. Si al final no se hace nada, el golpe va a venir por el lado de la bolsa de valores, porque el aminoramiento de gasto, todos los recortes que van a existir, indudablemente te reduce la actividad económica, menos utilidades, va a ser por la bolsa la reacción, pero creo que va a ser de última instancia. De ahí de que pudiera ser severa, muy probablemente lo sea, porque de esa manera el mercado siempre emite señales como lo emitió cuando tuvimos el episodio famoso del techo de la deuda. Para terminar, Enrique, una pregunta. De lo que estábamos hablando ahora acerca del beneficio intrínseco que tendría el que entren en efecto estos recortes impositivos tan importantes, recortes de gastos tan importantes, acompañado también de aumento de impuestos, ¿no es cierto? Porque también se aumentarían los impuestos. Absolutamente. Bueno, pregunta, en vista de lo que acabamos de platicar, y de que tiene intrínsecamente elementos positivos, sobre todo a largo plazo, ¿hay alguien, tú sabes, conoces si hay algún movimiento de pensamiento en el Congreso de Estados Unidos hacia este sentido? Pues realmente no, creo de que siguen estando, como te expresaba, absolutamente... O sea, todo el mundo está de acuerdo en que hay que arreglar algo. Creo de que sí, no creo de que exista ninguno de que realmente a propósito, de alguna manera, maniobre la economía a ese abismo. Creo que políticamente pierden todos igualmente si ocurriera eso, por lo tanto creo en el arreglo, en el esfuerzo que tienen que hacer de lograr un arreglo, transitorio de naturaleza, pero un arreglo. Claro. Enrique Álvarez, de Idea Global, desde Nueva York, te agradezco muchísimo tu tiempo y por supuesto que ya sabes que te estaremos, como siempre, te estaré molestando mucho más en el futuro. Siempre es un gusto estar en tu programa. Gracias, Alberto. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Suerte. Bueno, déjeme recordarle que este programa, bueno, usted nos está viendo a través de la computadora, nos está viendo a través del iPad, a través de su tableta, porque es interactivo y se trata de que sea interactivo. Y aquí tenemos nosotros, aquí está en la pantalla, está el formato que ustedes están buscando, deben de estar buscando justamente para poder hacer que sea interactivo. Y es que usted nada más lo único que tiene que hacer es poner los datos, sus datos de usted, para que de esa manera pueda empezar a participar. Y se trata de que gran componente de este programa, de esta transmisión, de este live stream, bueno, pues sea de análisis, pero también de análisis por parte de las entrevistas y etcétera, por supuesto, pero también interactivo, que usted empiece a participar y empiece a compartirnos sus dudas, sus inquietudes, sus comentarios, y le damos cabida aquí con muchísimo gusto, por supuesto que sí. Bueno, y así llegamos al final de esta emisión, la segunda, a través de infobae.com. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima y que la pasen ustedes muy bien. Materia prima, subió el petróleo y también subió el oro. Gracias, Daniel Estico. Han estado bien ganando en todo el año. De hecho, está ganando la bolsa. Daniel Estico, editor de economía de Infobae. Te agradezco muchísimo tu participación. Buenas tardes, hasta mañana. Y es interesante hablar de que esta atención que se tiene sobre el famoso fiscal. Pero antes de eso, vamos a pasar a nuestro reporte de bolsa en esta jornada de jueves, que fue, pues de nuevo positivo. Daniel Stico, editor de Infobae.com, con el reporte de Wall Street. Daniel. Hola Alberto, buenas tardes. Bueno, como tú decías, los mercados están dominados por esta suerte de la discusión del abismo fiscal y hoy fue una jornada positiva, se dieron a conocer datos de Estados Unidos que la economía ha crecido 2,7 y eso traccionó positivamente al Dow Jones que subió 0,28, las tecnológicas subieron 0,68, los mercados latinoamericanos también estuvieron todos expansivos, el IPSA de Chile 0,6, el IPC de México subió 0,3%, la bolsa de Brasil, el Bovespa, lideró la jornada con una suba del 2,32% y también esto traccionó positivamente al mercado de la materia. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una emisión más, la segunda de Padilla en América. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar
pues buscando el contenido que tenemos aquí que ofrecerles. El tema de hoy, vamos a hablar de un tema muy importante, porque aparentemente tiene implicaciones mundiales, que es el famoso precipicio fiscal, o en inglés fiscal cliff, que se está debatiendo en Washington. Es un grupo de gente muy pequeñito que en teoría tienen el destino inmediato de lo que será el crecimiento o no crecimiento, no solamente de Estados Unidos, sino con Estados Unidos de la economía mundial. Eso es lo que muchos analistas están diciendo. Nosotros vamos a explorar ese caso. Es bastante interesante.